Vamos a comenzar una serie, será alternativa, porque el hermano pues predicará de otros asuntos también de importancia, pero empezamos una serie que yo la titulaba Vive tu fe sabiamente. En definitiva es vive lo que crees. Y ya después de lo que hemos visto esta mañana con los testimonios, pues eso es una predicación viva de nuestra fe en Jesús. La comunión, la entrega, el compromiso, lo que hemos visto. Y hay un dicho que dice que necesitamos ver para creer. Santiago, a modo de introducción, Santiago, a través del Espíritu Santo, pretende, y es lo que veo a lo largo de la epístola, pretende esculpir el carácter de Jesús en la vida del creyente. Es una epístola dirigida principalmente a la Iglesia, porque se han levantado conflictos, temas de mucha importancia y relevancia, y Dios tiene que intervenir por medio de este siervo, Santiago. Y creo que Dios tiene, y con toda humildad lo digo, Dios tiene que intervenir de manera constante en su Iglesia, porque se aspan habitualmente conflictos, necesidades, situaciones, experiencias difíciles. Es una epístola con toda la intención. Está dentro del canon con toda la intención. Tanto si eres creyente como si no eres creyente. Ancla en tu corazón las grandes verdades que Santiago hoy tiene que decirnos. Amárralas bien, átalas en tu corazón. Es fundamental para seguir aprendiendo a vivir en la fe. Amén. Amén. Es una epístola universal junto con Primera de Pedro, Segunda de Pedro, Primera, Segunda y Tercera de Juan, y también con Judas. Se llaman epístolas universales porque no van destinadas exclusivamente a una iglesia, sino tiene un carácter general, destinada para todo creyente. Amén. Y empezamos con el capítulo primero. Capítulo 1, se van los hermanos al texto y dice así la epístola: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie,
sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicia de sus criaturas. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, éste es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura es inmácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Amén. Esta es la introducción, la antesala a lo que después también, posteriormente, en diferentes capítulos, Santiago va a desarrollar de una manera más profunda y de una manera más contundente. Pero es la antesala. Nadie está diciendo Santiago, y así lo dirá, nadie puede decir que es salvo si no vive una fe. Y es la fe del Hijo de Dios, la fe cristiana. Nadie puede decir yo soy salvo sin la evidencia y el fruto de esta fe, hermano. Amén. Por lo tanto, tenemos que mirarnos en el espejo de la palabra de Dios. Utiliza la palabra como un espejo y mírate ahí a ti mismo, a ver si te encuentras. A ver si te ves ahí. Amén. Amén, esto es importante. Quiero empezar con una pequeña ilustración que pueda ayudarnos a entender que todo lo bueno y todo lo perfecto viene de arriba, hermanos. Tenemos un Dios glorioso que se ha desbordado en amor. Se ha desbordado en dones, se ha dado por completo a este mundo por medio de su Hijo Jesús. Y en julio de 1969, algunos de ustedes no lo recuerdan, ni yo tampoco, pero en julio de 1969 el hombre había llegado a lo más alto que se podía llegar, hermanos, y era la Luna. Tocábamos el techo del universo en ese momento. La misión norteamericana Apolo 11 culminaba con la huella de Neil Armstrong plasmada, hermanos, sobre la superficie de la Luna. Y con una frase que ha pasado a la historia. Este es un pequeño paso para el hombre, pero un gran paso para la humanidad. Una gran hazaña, verdaderamente, hermano. Pero, casi 2000 años antes, en una aldea llamada Belén, en la provincia de Judea, llegaba el gran acontecimiento anunciado por medio de las escrituras hebreas. El Dios omnipotente, el todopoderoso, hermano, vendría a poner sus pies sobre la tierra. Y esta frase es mía. Cuando el hombre ya no podía ni siquiera dar un solo paso, Cristo abrió el camino al Padre, hermano. ¿Y qué pretendo ilustrar con esto? Que las grandes proezas de los hombres
en nada son comparables, hermanos, a la gran proeza de la cruz. La intervención de Dios en la humanidad ha traído verdadera esperanza a los corazones y ha sido la figura de Cristo, donde todo lo bueno y todo lo perfecto, hermanos, de lo alto, de arriba, de los cielos, se condensa. Es en la figura de nuestro amado y glorioso Señor Jesucristo, como aquí Santiago lo llama en el capítulo 2. Nuestro glorioso Señor Jesucristo. El hombre, hermano, tú, yo necesitamos y seguiremos necesitando hasta los últimos días de nuestra vida la guía y la intervención de Dios. Tú y yo, hermano, necesitamos ser guiados por el Señor en nuestra vida de fe. Necesitamos de su amor, necesitamos de su sabiduría, necesitamos de su espíritu. ¿Para qué? Para mostrar la gloria del Señor Jesucristo, aún en tus relaciones personales. Es glorioso, hermano. Es glorioso. Y esto lo hacía a modo de introducción y vamos a orar para entrar de lleno, ¿verdad?, en el capítulo. Amén. Vamos a orar al Señor y pedir que su espíritu nos guíe. Gracias, Padre, por esta tu palabra, Señor. Tú nos has dado todo lo bueno, Señor. Tú nos has dado lo perfecto que viene de arriba. Tú nos has dado a tu amado Hijo Jesús, Señor Jesucristo, para el rescate de nuestras vidas, para que nuestras vidas llenas de tinieblas fueran, Señor, iluminadas por tu luz. Te ruego, Señor, que a este siervo inútil tú lo utilices en esta mañana para que tu pueblo sea exhortado, edificado, Señor. Y si hay alguien aquí que no es creyente, pueda oír estas palabras de vida, pueda oír este glorioso evangelio que habla de lo más precioso, de lo más perfecto que ha venido de arriba, que eres tú, Señor Jesús. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Amén. Santiago se autodenomina aquí, hermanos, vean el versículo 1, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, no es apóstol. No da más detalles Santiago, porque cuando no da detalles es porque es archi conocido por aquellos receptores de la epístola. Su escrito contiene en su totalidad una sabia enseñanza que serviría de ayuda a la iglesia esparcida, a las 12 tribus que están en la dispersión. Salud, dice Santiago. A la iglesia esparcida quizá por las primeras persecuciones que hubieron en Jerusalén, por causa de la cruz, por causa de la predicación del Evangelio, por causa del avance de aquellos apóstoles que vieron al Señor resucitado. Entre el año 36 y 40. Miren, hermano, toda la línea melódica, el sonido que suena a través de todos estos capítulos es proveerse de esa sabiduría de Dios para vivir la fe cristiana. La palabra de Dios. Tu fe que ha venido por el oír y el oír por la palabra de Dios. Tú has sido renacido por esa palabra y tú sigues siendo edificado por esa palabra que ha venido de lo alto. Además, Santiago contiene muchas referencias al Sermón del Monte. También observarán que tiene un tono proverbial. ¿Lo han visto? Esas frases cortas, sabias. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Esos contrastes. Es el libro de Proverbios del Nuevo Testamento. Hay sabias enseñanzas proverbiales, pero también a su vez, si lo veremos al final, tiene un tono profético, de llamar la atención, de exhortar al pueblo de Dios, con esta exclamación: vamos ahora, los que decís hoy, mañana, iremos,
negociaremos. Vamos ahora, ricos, llorad, aullad por las miserias que os vendrán. Tiene ese tono profético. Es un libro sumamente completo, hermano. Contiene todas las vitaminas que tú necesitas para crecer en la fe cristiana. No sé cuántas veces habrás leído el libro de Santiago, pero yo lo necesito cada día. El nombre de Santiago aquí proviene del hebreo Jacob, a su vez del griego Jacobo, y yo coincido con muchos eruditos bíblicos en que se refiere concretamente a Jacobo, el hermano del Señor. Porque aquí no se atreve a decir apóstol de Jesucristo, sino siervo de Dios. También no es el apóstol Santiago porque este fue muerto a espada en las primeras persecuciones de la Iglesia por Herodes Agripa. Y recuerdan, capítulo 12 de Hechos, Santiago es asesinado por Herodes y Pedro está en la cárcel y un ángel lo saca de la cárcel. Son los primeros pasos de la Iglesia. Por lo tanto, no puede ser que el apóstol escribiera esta carta a la dispersión. Es imposible. En Gálatas 1, 18, 19, Pablo habla de Jacobo también, de Santiago. Después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro, permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En Marcos 6:3 se habla también de Jacobo, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas y se escandalizaban de él?, dice la Escritura. Sus hermanos se escandalizaban, no creían en él y además los que oían también se escandalizaban de que Cristo apuntara, ¿verdad?, a ese Mesías que había de venir. En Juan 7:5 el Evangelio nos dice, porque ni aún sus hermanos creían en él, reforzando esta idea. O sea, Santiago no creía en él. Jacobo creció junto a su hermano Jesús, pero no creía en él. No pensaba que ese era el grandioso Mesías esperado por su pueblo. Pero algo sucedió, hermanos. Y Pablo lo relata en el capítulo 15 de Corintios. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen, y después apareció a Jacobo. ¡Oh, Señor! Qué impactante sería aquel encuentro, hermano, cuando el propio Señor Jesucristo se le aparece a su hermano Jacobo, hermano. Yo creo que eso le rompió a Jacobo todos los esquemas que tenía acerca de su hermano. Eso provocó, hermano, una fe naciente. Y entendió que ya no era su hermano de carne, sino que era su Señor y Salvador, Jesucristo. Por eso él dice en el capítulo 2 a nuestro glorioso Señor Jesucristo. Lo entendió, lo vivió, lo experimentó, hermano. Y hay un cambio del Evangelio de cuando él no creía en él, a donde ya aparece en Gálatas 2:9 como columna de la iglesia, hermano. Fíjense lo que el Señor hizo con su hermano. Cuando ellos callaron, reconociendo la gracia que me había sido dada, dice Pablo, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Y después vemos también en el capítulo 15 de Hechos cómo este Jacobo, Santiago, da un discurso, ¿verdad?,
a favor de los gentiles en el llamado Concilio de Jerusalén. Este es el Santiago que está escribiendo esta epístola a la iglesia dispersa. Y como ya decía antes, este capítulo primero es la antesala de todo lo que Santiago va a desarrollar en cada capítulo. Versículo 2, hermanos míos, les dice a la iglesia: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. El sinónimo también de pruebas son experiencia, porque a veces este fragmento se saca de contexto y se lleva a que tú estás siendo, ¿verdad, hermano?, atribulado, probado, ¿verdad?, y se centra el mensaje en ti, cuando verdaderamente, hermano, lo que hay es que hay ciertas experiencias dentro de la iglesia. La epístola no alude a que los hermanos estén sufriendo por una persecución, cuando vemos todo el contexto. La epístola está hablando de conflictos internos, experiencias que se estaban viviendo dentro del seno de la iglesia, hermanos. Esto es lo que vemos en toda la epístola. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas experiencias, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Amén. Una iglesia llena de conflictos, con choques frontales entre hermanos. Había discriminación dentro de la iglesia, lo podrán ver en el capítulo 2. Una fe que prácticamente estaba muerta. Había un mal uso de la lengua, hermanos. Había arrogancia, soberbia, encuentros brutales entre hermanos. No se oraba bien, no se pedía bien, porque se pedía conforme a los deleites de cada uno, no conforme a la voluntad del Señor. Se murmuraba, eran quejumbrosos. Hermanos, amor al dinero, al materialismo, horrible. Y si alcanzó a esta iglesia primitiva, hoy puede alcanzar a esta y puede alcanzarte a ti, hermano. Tú no estás exento, no estamos exentos de estos problemas. Por eso Santiago advierte, por eso Santiago es profeta, por eso Santiago es sabio y quiere que tú seas sabio, que tú manejes la palabra del Señor con sabiduría de Dios, sabiduría de lo alto. ¿Realmente te hallas con gozo cuando tú estás pasando por esas experiencias? Cuando hay conflictos en la iglesia, cuando ocurre algo, hermano, ¿produce esto paciencia y espera en ti? ¿O eres impaciente? ¿O vas al choque? Tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, que seáis sensatos y que no os falte cosa alguna, hermanos. La paciencia, ¿verdad?, hay que cultivarla. Tiene su obra en nuestros corazones. Si miramos al Salvador, Él era paciente, manso, humilde. Miremos a Cristo. Cuando te halles en estas experiencias que no nos gustan, mira al Señor Jesucristo. Comienza a cultivar tu paciencia. Además de esto, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente sin reproche y le será dada, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Falto de sabiduría, hermano, era una iglesia judía. Una iglesia que tendría que estar empapada de la propia palabra del Señor. ¿Y qué estaba ocurriendo? ¿Cómo estaban utilizando esta sabiduría? ¿Estaban anclando las verdades de Dios en su corazón? Pues parece que no. Parece que no. En muchísimas ocasiones queremos aplicar nuestra sabiduría en medio de los conflictos y no buscamos la sabiduría que viene del Señor. Queremos ser sabios, como dice el proverbio, sabios en nuestra propia opinión. Y eso es un problema.
Mira a lo alto, porque todo lo bueno y perfecto viene de lo alto. Mira al Señor, pídele al Señor que te dé abundantemente sabiduría y Él te la va a dar sin reproche, hermanos. No dudes. Pide con fe, pide con confianza, no dudes, hermano. Porque el que duda es semejante, dice Santiago, a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Y esta ilustración todos las conocemos. Hemos visto, ¿verdad?, cómo vienen las olas, van y vienen, son arrastradas por el viento, hermano, y se dejan llevar, ¿verdad?, por el impulso, se dejan llevar por la circunstancia que les puede, pero nosotros, hermanos, debemos de pedir con fe, sin dudar. No dudes. Cuando pidas al Señor, sabiduría. ¿Amén? ¿Amén? Esto es lo que está en el contexto. Pide sabiduría. Si lo sacamos del contexto, pues te vas a ir a pedirle trabajo, te vas a ir a pedirle un vehículo que te hace falta, Hermano, los tesoros de los cielos, lo que el Señor tiene para ti, hermano, es más importante que lo material y lo terreno, aunque eso pueda ser añadido a nuestras vidas. Pero aquí lo importante es la sabiduría de lo alto. Y Santiago apuntará, hermanos, la sabiduría de lo alto es primeramente pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y llena de frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. ¿Qué mayor riqueza que esa, hermano? ¿Qué mayor riqueza que esa para nuestras vidas? Qué importante, porque no piense, dice Santiago, que quien tal haga recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, ¿verdad? Y esto pues puede referirse a eso, en no ser, ¿verdad?, sólidos en nuestra manera de ver las cosas del Señor. Ellos eran inconstantes en sus caminos, dudaban de lo que el Señor podía hacer en sus vidas, y Santiago advierte, hermanos, este doble ánimo inconstante también puede referirse, ¿verdad?, a la hipocresía también que existía dentro de la iglesia. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae, perece su hermosa apariencia, así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Santiago apela a la humildad, porque el Señor, ¿verdad?, exalta a los humildes. Y advierte a los ricos por su amor al dinero, porque a veces el que no tiene dinero no lo ama como lo ama un rico, aunque lo anhela. Pero el rico se aferra a su riqueza. Y aquí Santiago está hablando de esa humilde condición que debemos de tener delante del Señor, porque a veces pecamos de falsa humildad. Pecamos de falsa humildad. Hay un dicho que dice, pocos ven lo que somos, pero todos ven lo que aparentamos. Pocos ven lo que somos, pero todos ven lo que aparentamos. Y ahí la Iglesia estaba pecando de falsa humildad. Y existía ese cierto materialismo, ¿verdad? Y esto es un peligro para nuestras vidas. Un peligro para nuestras vidas, hermanos. La falsa humildad y el materialismo que puede rondar nuestro corazón. Mucho cuidado con esto. No pongas tu confianza en lo terrenal,
o en lo material, ¿verdad? Sino pon tu mirada en lo que proviene de lo alto. Amén. Pon tu mirada en lo que proviene de lo alto. Que el materialismo no agarre tu corazón, el amor al dinero, el amor a lo material, ¿verdad? Y también esa falsa humildad, esa apariencia de la que a veces queremos vivir. Debemos de ser lo que somos, aquí, en casa, en la iglesia, en el trabajo. Amén. Ser completamente coherentes, hermano. Yo ya muchas veces lo he repetido algunas veces, a veces somos cristianos únicamente el domingo. Qué bonito, qué bueno. Pero debemos de ser cristianos de manera coherente todos los días de nuestra vida. Todos los días de nuestra vida. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, que no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Yo imagino que lo que pensaban aquí en la iglesia es que cuando se producían estos conflictos era porque sería la voluntad del Señor. Amén. Bueno, si esto está ocurriendo, pues puede ser la voluntad del Señor. Yo estoy siendo tentado a enfrentarme con un hermano y puede que sea la voluntad del Señor, hermano. Y no era la voluntad del Señor, hermano. Entendemos por la palabra que de Dios no procede el mal, ni el mal causado en la iglesia. Que las cosas que nos ocurren nos ayudan a bien, eso es otra cosa. Que todo lo que ocurre y lo que Dios permite puede ayudarnos a bien. Pero Dios no puede tentarte, Dios no puede inclinarte, hermano, a que tú seas discriminatorio con otros, a que tú, hermano, murmures del hermano, a que tú, hermano, le digas, hermano, que sáciate, caliéntate, veas que tu hermano está pasando necesidad, verdadera necesidad, y dejes que se vaya. No, hermano. Cada uno es tentado cuando de su propia pasión o concupiscencia es atraído y seducido. Cuando esto ha concebido en nuestro corazón, esto da a la luz el pecado, y el pecado consumado da a luz la muerte. Hermano, no es rey. Toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicia de sus criaturas. Dios no puede tentarte. Dios no puede causar esos males en la iglesia. Eso viene de nuestros corazones enfermos. De nuestros corazones que no son saludables. De nuestros corazones que no están nutridos por la palabra del Señor. Y aquí lo dice, Dios te hizo nacer por la palabra de verdad. La fe viene, dice el apóstol Pablo en Romanos, por el oír, y el oír por la palabra de Dios, Romanos 10:17. Y además no solo viene por el oír la fe, sino que además alimentamos nuestra fe de la palabra de verdad. Amén. Por lo tanto, ¿verdad? De Dios viene todo lo bueno. Dios requiere lo mejor de su iglesia. Dios requiere lo mejor de ti. Dios quiere que tú seas sabio, que tú le pidas sabiduría de lo alto al Señor, para que cuando vengan los conflictos te goces, sepas cómo manejarte. Cómo interactuar con tus hermanos, cómo mostrar la gloria de Dios en tu vida. Por esto dice, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Había problemas con la ira, había problemas con la lengua. Se encendían muy pronto aquí en esta iglesia, hermanos. Los choques eran brutales. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre. Otra vez, Santiago apela a la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Es el apego, el amor a la palabra del Señor, lo que va a construir tu vida cristiana, hermanos. Tomamos de la sabiduría del mundo. Constantemente nos ponemos a ver la tele. Quizás leamos revistas, hermanos, que no tienen nada que ver con las cosas del Señor.
Entramos en conversaciones con incrédulos constantemente recibiendo sabiduría del mundo. Cuando lo que debe de estar implantado en tu corazón es la palabra del Señor. Y aquí Santiago lo describe claramente, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Por eso yo decía al principio que hemos de vivir nuestra fe. Nuestra fe ha de ser vivida. Nuestra fe ha de ser vista. Pablo hablaba de que ellos eran cartas abiertas y leídas por los hombres. Algunas veces nos ven aquí, después nos ven allí y dicen, este no es el mismo que el que era allí. Aquí es una cosa, en su casa es un ogro. Cuidado, Santiago advierte, tú no puedes decir que eres salvo si tú no llevas a la práctica tu fe. Y aquí lo dice, mírate atentamente como en un espejo a la perfecta ley del Señor. Lo que Él está diciendo es perfecto. Todo lo bueno y todo lo perfecto viene del Señor, viene de lo alto, viene de arriba. ¿Qué puede haber mejor que su palabra para tu vida, hermano? Para tu relación con los demás, para poder ejercitarte bien y ejercer un buen trabajo, para mostrar la gloria de Cristo allí donde estás, que tus conversaciones sean fluidas por el Evangelio, por el amor al Señor, por el amor a su palabra. Quizás lo hemos olvidado todo eso. Somos oidores olvidadizos. Pensamos que nuestra intelectualidad nos va a salvar. Pensamos que cuanto más teólogo seas, más salvo eres. Estás completamente equivocado, hermano. Estás errando. Pídele al Señor sabiduría. No seas inconstante, de doble ánimo. Hoy estoy en las nubes y mañana estoy por los suelos. Mantén tu línea fija en el horizonte de la palabra de Dios. Mantente cada día firme. Aplica esto que Santiago nos enseña, aplícalo en tu vida. Pide con fe aquello que pidas al Señor y si es sabiduría, pídela con fe. No dudes y Dios te la va a dar. Dios te la va a dar, hermano. Te va a dar sabiduría en medio del trabajo, para buscar trabajo, para hablar con los demás. ¿Has visto cómo era la sabiduría de lo alto? Te lo repito, lo sé de memoria, pero bueno, lo voy a leer. La sabiduría de lo alto es primeramente pura. Lo que viene del Señor es puro. Es perfecto. Es claro, no hay engaño, no es la sabiduría de este mundo. Es una sabiduría primeramente pura. Después pacífica. ¿Cómo eres con los demás? ¿Te enciendes fácilmente? Tienes un problema, hermano. Mira a Cristo. Manso, humilde, pacífico. Amable. Eres amable con los demás. No solo con tus hermanos, sino con tus allegados. Eres amable con tu hermana, eres amable con tu esposa, eres amable con tu amigo. Benigno, todo lo bueno, ahí la raíz, lo bueno que viene del Señor, lleno de misericordia, de buenos frutos. Y donde no hay incertidumbre, hoy te veo, pero mañana no te veo, hoy estás arriba, mañana caes, ¿qué está ocurriendo? Tu vida de fe son como las olas del mar, traen turbulencias, hoy estás en la cresta, mañana caes. Persevera en esta ley de la libertad, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra,
y este será bienaventurado en lo que hace. Amén. Será feliz. Hermano, hermana, tú vas a ser feliz si tú aplicas lo que estás aprendiendo del Señor. Tú vas a ser un infeliz si tú no aplicas lo que aprendes del Señor. Tu vida será una vida de turbulencia, de altibajos. Aplica la palabra, pídele al Señor sabiduría. Apréndete de memoria, ¿verdad? Santiago 3:17. Apréndetelo de memoria. Ánclalo en lo más profundo de tu corazón. Santiago termina: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Ya tocó lo peor, la lengua. Ya ha tocado aquello, ¿verdad?, con lo que nos comunicamos, con lo que hablamos. Y la lengua es un mundo lleno de maldad, dice Santiago. La lengua es un mundo lleno de maldad. La lengua aquí criticaba, se jactaba, ofendía, lo mismo maldecía que bendecía. Y la lengua también, ¿verdad?, nos envanece, nos hace creer que somos grandes maestros cuando no le llegamos ni a la altura del tobillo al Señor Jesucristo. Amén. Cuidado, cuidado. Santiago, en definitiva, te está diciendo y te está advirtiendo: mira, predica con el ejemplo. Predica con el ejemplo. Predica con el ejemplo. Yo quiero terminar y concluir pensando y creyendo que Jacobo, Santiago, el hermano del Señor, hermano, estaba dibujando lo que había vivido y visto en el seno de su hogar. Santiago estaba aquí dibujando y hablando de aquello que había experimentado y que había visto en su glorioso hermano y Señor Jesucristo. Gozoso ante la prueba de la cruz. ¿Quién dice amén? Él fue con sumo gozo ante la cruz, hermano, sabiendo que cuántos hijos se llevaría a la gloria. Y Santiago lo estaba viendo, y ahora Santiago empieza a dibujar y a decir: mi hermano Jesús, mi glorioso Señor Jesucristo, gozoso ante la prueba, perfecto, cabal, paciente. Mi hermano era la sabiduría de Dios encarnada. Yo lo vi con mis ojos, lo palpé, lo toqué, lo abracé, dormí junto a Él, siendo la sabiduría de Dios encarnada. Y yo no creía en Él, lo menospreciaba. Constante con su misión que iba a cumplir de manera constante. Sabía que el Señor, su Padre, lo había puesto en una misión y allá iba, hermano. No sé cómo estás tú, no sé si tú has entendido la misión de Dios, pero eres constante, eres coherente en todos tus caminos. El Señor era constante. Santiago sigue dibujando, oh, coherente en todos sus caminos. Oh, mi Señor era rico, sumamente rico, el Todopoderoso, y se hizo pobre por mí, por mis pecados. Santiago sigue dibujando, oh, resistiendo ante la prueba, resistiendo al tentador, al diablo, victorioso, sin pecado, de donde procede todo lo bueno, todo lo perfecto. Era poderoso en palabra, hacedor de la palabra, decía y hacía, era coherente, hermanos. Oh, Santiago sigue dibujando. Santiago sigue dibujando, mi hermano era manso, sin ninguna ira, implacable, hermano, ante el pecado, predicando con el ejemplo, amante de la perfecta ley de Dios, visitando a huérfanos, viudas, leprosos, enfermos, guardándose hasta su muerte, sin mancha, de este perverso mundo, para la gloria del Señor.
No hay cuadro más perfecto que describa al Señor Jesucristo en este primer capítulo. Jacobo, su hermano, observó su vida, la describió, la vivió, la estaba trasladando a la iglesia que estaba esparcida, iglesia que estaba entreteniéndose en conflictos, tonterías, vanas cosas, hermanos, y no tenían su mirada centrada en aquel que le estaba dando todo lo perfecto y todo lo bueno para sus vidas. Santiago describe y dibuja a su hermano Jesús, aquel que finalmente, ¿verdad?, al que él sucumbió, al que él se postró, al que miró, no ya como su hermano en la carne, sino como su Señor y Salvador de su vida. No sé si lo habías visto, pero el perfume de Cristo, la imagen del Señor, está latente, palpable en todo este capítulo. Quiero invitarte hoy a que pidas sabiduría de lo alto al Señor. Pídele sabiduría de lo alto. No lo dudes ni un momento. Él te la va a dar. Y veremos aún más florecer cada día a su iglesia hermosa. Aplica esta sabiduría. Vive lo que crees realmente. No te quedes en lo intelectual. No llenes tu cabeza de libros que quizás no te estén sirviendo de nada. Vive tu fe. Vive tu fe aquí en la iglesia con tus hermanos y vive tu fe allí donde Dios te ponga. Y no te olvides de este primer capítulo, de donde rebosa toda la plenitud de nuestro Señor Jesús. Gloria al Señor, gloria a Él. Amo al Señor, pues ha oído mi voz y mi súplica.